Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno. Amén. ¿Quiere ser bendecido en esta mañana? Vamos a continuar los estudios. En esta mañana el estudio 54, que trata, como todos estos estudios anteriores, de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Hemos visto que han habido versículos de mucho contenido, los cuales nos llevan a detenernos para poder entender la totalidad de la palabra. Y sabe que si el tiempo nos lo permite, porque estamos limitados en el tiempo para traer este mensaje, vamos a tratar de llegar a un pasaje paralelo a este estudio, el cual muchas veces nosotros leemos y estamos como aquel etíope, que siempre uso el mismo ejemplo, leemos y no entendemos. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y muchas veces, hermanos, de los propios escogidos de Dios, porque aún no ha llegado el tiempo de que esa luz de Cristo resplandezca sobre ellos, como pasó con el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, siendo un perseguidor de la iglesia. Pero también muchas veces nosotros leemos y decimos, sí, entiendo lo que leo, y solamente estamos quedándonos con la mitad de lo que ese versículo, un versículo, por ejemplo, al cual yo quiero llegar, si el tiempo me lo permite, pero no me quiero adelantar. Jesús hace referencia a un escrito que apuntaba hacia él, profético, traído por Isaías tantos cientos de años anteriores, pero que estaba teniendo ese cumplimiento en aquel día. Pero no solamente una palabra que tenía su cumplimiento en aquel momento, sino que es una palabra que sigue teniendo su cumplimiento hoy en día, ya que ese mismo poder que se hizo manifiesto en aquellos días sigue presente al día de hoy. Si el Señor lo permite, vamos a llegar a esa parte. Hoy es el estudio 54 y el título es El culto racional mediante la renovación del entendimiento. Como lo decía el pastor en la predicación que subió nueva el día de ayer, que ya está en la página de la iglesia, bajo las predicaciones del pastor Renzo Odín, es importante que usted siga este estudio paso a paso, sin perderse ningún episodio. Así que es importante que aquellos que por ahí llegan a esta palabra en esta mañana, quizás por un designio de Dios, buscando algún criterio de búsqueda en un buscador como es Google o en donde están los videos alojados, que puede ser YouTube. Y yo entendía, ¿sabe qué? Que a veces nosotros decimos, sí, por casualidad, puede decir alguno, estaba buscando esto y llegué a ustedes. ¿Sabe que el apóstol Pablo no era un apóstol de casualidades, sino de causalidades? ¿Por qué? Si usted lee por lo menos en 3 pasajes diferentes, el apóstol Pablo se refiere a causas. Cuando le escribe a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas, en Efesios capítulo 3, delante de Jesucristo y de Dios el Padre, quien toma nombre toda la familia que está en los cielos y que está en la tierra. Hermano, el apóstol Pablo había llegado a un entendimiento de que el Señor es el que prepara el camino y prepara las causas para que nosotros lleguemos a un lugar, nos detengamos en otro lugar. Usted recuerda siempre la historia del pueblo de Israel, una historia del pueblo de Israel de que nos habla de esa preexistencia de Cristo, el cual era la roca espiritual que lo seguía, dice la palabra de Dios, y allí van acompañados, dice, todos nuestro Padre. Dice, no, yo no quiero que ignore, dice el apóstol Pablo,
de que todos los padres, y a veces nosotros leemos y seguimos de largo. Si usted se da cuenta que todos los que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, se da cuenta que todos pasaron el mar, de que todos recibieron el alimento espiritual, y sin embargo, ¿qué dice? De los más de ellos no se agradó Dios. ¿Sabe que esta carta que escribe el apóstol Pablo allí en Corintios, le está escribiendo ¿a quién? ¿A judíos? Sabemos, como ya lo hemos venido estudiando en la palabra, la iglesia estaba constituida mayoritariamente por gentiles, y también había judíos allí, pero esta palabra, hermano, no es una palabra destinada al pueblo hebreo, es una palabra destinada para nosotros. Dice, estas cosas fueron escritas para nosotros, porque sabe que el título del estudio que estamos tratando es Deberes Cristianos. No es cuestión de decir, el Señor me salvó. El Señor me salvó, sí, Señor. Por su gracia me salvó, pero el Señor también, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y si nosotros, hermanos, tenemos la opción de que el Señor nos lleve de la mano, nos lleve de la oreja. Porque el Señor realmente demuestra su amor en esas cosas, ¿no? Y aquí nos está diciendo, ¿no?, diferentes cosas en este versículo 1, que ya lo arrancamos a estudiar, pero yo no quiero quedarme con cosas colgadas. Dice, así que, hermanos, os ruego que, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted recuerda, hermano, allí en el capítulo 16 de la carta a los romanos, que es donde comenzó este estudio, el estudio número 1, arrancamos para conocer a quiénes iba dirigida aquella carta. Y esta carta, hermano, como dijimos, el apóstol Pablo hablaba y se le habló a ustedes, judíos, le habla a ustedes, gentiles, demostrando a través de las Escrituras de que todos tenemos una común salvación, de que no hay dos planes de salvación diferentes y uno se salva de una manera y otros se salvan de otra. Todos somos salvos a través del sacrificio de Jesucristo, el cual desde la eternidad Dios diseñó un plan de salvación, fue revelando, como lo hemos visto. Y fue revelando, hermano, para que nadie deseche las Escrituras. Nos dice Jesús, dice, a vosotros, dice, les parece, dice que en las Escrituras tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué Escrituras se refería Jesús? Estaba hablando de la carta a los hebreos, estaba hablando de la carta a los corintios, a Tito, a Timoteo, a Filemón, primera de Pedro, segunda de Juan o el libro Apocalipsis. Estaba hablando de las Escrituras que ya habían sido reveladas, porque el plan de salvación está revelado, hermano, desde tapa a tapa de la Biblia. Usted puede ver cómo Dios va mostrando su plan de salvación a través de diferentes cosas. Desde la misma revelación que le da Moisés, allí acerca del tabernáculo de reunión, el lugar santo, el lugar santísimo, todas aquellas cosas, los sacrificios que se iban a ofrecer y todo lo demás, mostrando de un principio esa obra redentora de Jesucristo como verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, dice, el sacrificio vivo. Y sabe que hay una canción que está bastante en relación a esto, ¿no? Porque Jesús dice que el que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirlo. Dice eso, ¿no? Así que no es cuestión de decir, yo dejo todo. No, hay responsabilidades inherentes a querer ser un discípulo y a seguirlo. Debe cargar su cruz y negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es cuando uno quiere hacer las cosas. No tenemos una reunión hoy porque nos queda cómodo en un día, nos queda cómodo en un horario, porque no tenemos otra cosa más importante para hacer, sino que, hermano, el Señor quiere el primer lugar. El Señor quiere el primer lugar en todas las cosas, y si nosotros no entendemos esto, estamos totalmente lejanos de hacer su voluntad. Ahora, hay una canción que ahora cuando escuchaba, no sé si ha visitado la página de la iglesia, pero también ayer se actualizó la parte de alabanzas y tuvimos el regocijo de escuchar a la hermana Margaret Thompson, que nos llegó a visitar acá. Yo estuve viviendo en la casa de
de Margaret y David allá en Canadá. Y bueno, pasó por una enfermedad y estaba muy preocupada, ya es una persona mayor, pidió oración a la iglesia y Dios la restauró al punto de que hoy no es cuestión de uno decir un testimonio, Dios la restauró, sino que cada uno puede con sus ojos contemplar. Esto como el pasaje que vimos de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y mis oídos te escuchan también, porque usted puede ver y puede escuchar a la hermana Margaret restaurada cantando una alabanza allí al Señor hace pocos días, porque era para la conmemoración del festejo de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de que celebramos la Pascua. El que escudriña las Escrituras sabe de los tiempos y las sazones que yo le estoy hablando. Entonces, recuerdo que había una canción, y muchas veces cuando la canción está inspirada en la Escritura, no pierde vigencia. Pasen los años, siempre sigue vigente y no se queda vieja. Había una alabanza en inglés que decía: Give up your best to the master, give up your strength and your youth. Give up es rendirse. Ríndase no al maestro, al amo, to the master. Ríndale su fuerza y su juventud, dice la palabra de Dios. Y hermano, qué bueno, porque sabe que va a llegar un día en que nosotros perdamos nuestra fuerza, en que otro, como dice la Escritura, le revela a Jesús a Pedro, y se va a llegar el día de que otro te va a agarrar del brazo y te va a llevar. Pero hermano, cuando tenemos la voluntad, poder elegir estar en el lugar de alabanza, en el lugar de adoración, que no hay un lugar mejor que estar buscando esa presencia de Dios que es viva y que es real, hermano. Y por eso ese sacrificio debe ser un sacrificio vivo. Debemos entregar lo mejor de nosotros, todo para la gloria de Dios. Tiene que ser santo, tiene que ser agradable a Él. Y estas cosas, hermanos, nosotros debemos profundizar, ¿no? Para poder llegar a entender todo esto. Yo ya le anticipé que íbamos a ver la carta a los Hebreos en esta mañana, referente al sacrificio, porque Jesucristo vino y nos dejó un ejemplo, ¿no? Y Él mismo, dejando su lugar de gloria, de honra, ¿no? Porque dice, por esto mismo, por esta causa, arranca allí el capítulo 12, teniendo presente todos los sacrificios que Jesucristo hizo, negándose a sí mismo para venir a cumplir la voluntad del Padre. Y la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo de la ley está escrito de mí. Haciendo referencia allí a un pasaje del libro de Salmo, pero que apunta directamente a la obra redentora de Jesucristo como Cordero de Dios, perfecto, justo y capaz, como lo vamos a ver ahora en el versículo 14, se ofreció una vez y para siempre. Hermano, no se deje arrastrar por cualquier tipo de doctrinas. Hay doctrinas que están diciendo que Jesucristo vuelve a morir cada año, y vuelve a resucitar al tercer día, y hay doctrinas de errores, hermano, que se apartan de la verdad de Dios, pero que nosotros podamos estar cimentados en esta verdad, porque vino y ofreció su vida y murió una vez y para siempre, y con una sola ofrenda hizo justo para siempre a los santificados. Acá los hermanos que conocen la palabra saben que es así. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Muchos no han entendido esto, ¿no? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, pero también, hermano, en ese plan de salvación de Dios hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto comienza
con la muerte de Jesucristo. Y todos esos rituales del Antiguo Testamento, hermano, no tienen más validez porque todas esas ofrendas, como ya vimos, desde la ofrenda de la gavilla hasta la ofrenda del nuevo grano, la ofrenda del cordero, todo, hermano, tenía un significado: conducirnos a Cristo, conducirnos a Jesucristo como Salvador, donde Él es el Cordero, nosotros somos el puñado, la manada pequeña, imperfecta, pero que luego a través de la obra del Espíritu Santo se presenta delante de Él como nuevo grano limpio, hermano. Todas estas cosas que estaban en el Antiguo Testamento, por eso, hermano, nosotros hoy nos llegamos con una piolita y un cordero aquí atado, o un manojo de trigo, de cebada o alguna otra cosa para ofrecer en sacrificio, porque ahora, hermano, debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, como está diciendo la palabra de Dios, el cual es nuestro culto racional, hermano, el cual a través de la renovación de nuestro entendimiento es que nosotros podemos entender cosas que antes no entendíamos, y que ahora podemos entender, cosas como el apóstol Pablo vivió en ignorancia y no entendió. En cada uno, hermano, usted mire la vida de los hombres de Dios y va a ver cómo todos tienen este mismo común denominador: un tiempo de ignorancia. Moisés tuvo su tiempo de ignorancia, queriendo hacer las cosas a su manera, hasta que llegó el tiempo de Dios y Dios lo llamó cuando estaba allí apacentando las ovejas y vio la zarza ardiente. Job quería agradar a Dios a su manera, pero hasta que Dios no vino y se reveló, y ahí puede dar testimonio y decir: ahora comprendo. Y así, hermano, cada uno podemos ir viendo esa obra de Dios como se va completando. Así que, como sabemos, Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino, dice bien claro acá, versículo 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad, ¿en cuál voluntad? La voluntad del Padre. Dice: vengo para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Lee eso usted en su palabra, entonces ya sepa, hermano, que esa doctrina equivocada que muchos siguen y anuncian no es la verdad de Dios, igual que la doctrina de Jesús allí en el pesebre. Debemos saber, hermano, que creemos en un Jesucristo eterno, que estuvo en el pesebre, que estuvo en la cruz, que estuvo en el sepulcro, que anduvo sobre la tierra, pero que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermano, cuando vemos, como yo le dije en creo que 2 estudios anteriores, ¿no?, de que Jesucristo dice: si es posible, pasa de mí esta copa, no era que Él se había arrepentido, sino la aflicción que Él sentía en los demás. La aflicción que sentía en su madre, la aflicción que sentía en su tía, la aflicción que sentía en Marta, en María, en el discípulo amado, hermano. Él sintió nuestra aflicción, como dice ese himno que cantamos, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Él sabe todas las cosas, pero la palabra acá en la carta a los Hebreos dice: pero no tenemos un sumo sacerdote que mira externamente y juzga según las apariencias, sino dice que es capaz de comprendernos, porque Él vino y padeció las mismas cosas, hermano, que padecemos nosotros. Y allí está, no con el dedo acusador. ¿Sabe cómo está? Leaning, leaning, leaning on the everlasting arm. En esos brazos eternos de Jesucristo. ¿Sabe que un día hubo una batalla y la batalla, la victoria le iba a dar Dios mientras Moisés pudiera estar con los brazos en alto? Y la batalla duró mucho y se le cansaban los brazos, y cuando bajaba el brazo el pueblo de Israel perdía. Y allí vinieron, lo sentaron y lo tenían de los 2 brazos levantados para poder dar esa victoria. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué es lo glorioso? Los brazos de nuestro Señor Jesucristo nunca se cansan. Esos brazos, porque ese es el pasaje que yo le iba a mencionar hoy, ¿no? Dice, ¿cómo es que dice? La parte más importante que generalmente nos pasa desapercibida, dice: ¿y sobre quién se ha revelado la mano, el brazo del Señor? Ese brazo del Señor, hermano, es el brazo que tomó allí a la hija de Jairo que había muerto, porque a veces también cantamos la canción: a la casa de Jairo iba Jesús, y bueno, una mujer tocó el manto y él sintió que sacó poder, pero se olvida cómo sigue la historia. Llegó a la casa a la que iba, donde estaba aquella niña enferma, y la niña había muerto.
Y allí dice Jesús, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo? Tomándolo de la mano, esas manos de nuestro Señor Jesucristo, que no se cansan, hermano, que están extendidas, esperando que nosotros volvamos, nos recibe en misericordia, hermano. Que extendió allí para alcanzar a Pedro cuando en medio de la adversidad dudó y se hundía en medio de las olas, pero esos brazos de Jesucristo, hermano, son eternos, están extendidos en nuestro favor para orar por nosotros, hermano. Y por eso ese pasaje de Isaías, yo digo, pensá que nos quedamos siempre con la primera mano y nos olvidamos, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Usted alcanza a darse cuenta que esos brazos del Señor están extendidos a favor suyo y no se cansan. El Señor lo sigue esperando y lo sigue esperando y lo sigue esperando, y a veces, hermano, nos trae de la mano y a veces nos agarra de la oreja, pero esos brazos del Señor son brazos de misericordia para conducirnos al arrepentimiento, para llevarnos por el buen camino, para que lo torcido no se salga del camino, sino que pueda ser enderezado. Tenía mucho más para decir, pero no quiero extenderme demasiado, así que yo lo dejo con esto para que usted pueda meditar en estas cosas. A veces las predicaciones, ayer mientras almorzábamos me dice el pastor, rescatamos una predicación nueva del pastor Gómez, y enseguida ahí mandé un mensaje y le pedí a Rachel que nos colabora en eso, de que la rescatara y la pusieran en YouTube. Después yo vine y la puse en la página de la iglesia, y a veces las enseñanzas son tan profundas que nosotros no nos alcanza con escucharla 1, 2 veces. Yo no sé, debo haber escuchado fácil 10 veces esta enseñanza que allí el pastor Gómez traía. Entonces es necesario, hermano, no hablar mucho con nuestro entendimiento, sino tratar de ser edificados en nuestro espíritu y renovados en nuestro entendimiento para salir de acá y no salir de la misma manera que llegamos, sino que hayamos aprendido, de que sepamos algo nuevo, de que sepamos que esos brazos del Señor están extendidos a nuestro favor, y por lo tanto nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Que el Señor los continúe bendiciendo.